Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por este sábado, un sábado glorioso. Vamos a compartir el Evangelio de Juan capítulo 21. Hoy es el último capítulo de Juan. Gloria a Dios que hemos podido venir 21 sábados seguidos compartiendo el Evangelio de Juan, un capítulo por día. Gracias a Jesucristo. Escuche la palabra, ponga atención porque Dios quiere hablarle. Se trata del amor de Dios hacia nosotros, hacia los hombres, y Dios haciendo un llamado de arrepentimiento y un llamado de buscarle a Él. Jesucristo vino, murió en la cruz y resucitó. Y vamos a ver en este capítulo 21 cuando Jesús se aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Por eso es de que hablamos de que solamente en Cristo hay salvación y resurrección de entre los muertos, porque si Él resucitó, tiene poder para resucitarnos a nosotros, como dice su palabra. Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 21. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Mira, aquí estaba Pedro, era un pescador experimentado. Fue a pescar con otros que también eran experimentados, pero dice la palabra del Señor, salieron a pescar aquella noche y no pescaron nada. Porque cuando no es la voluntad de Dios, cuando no es el tiempo, de nada sirve que tengas la habilidad y que hagas el trabajo, porque dice que fueron a pescar aquella noche, pero dice que no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Fíjese usted, fuera de la voluntad de Dios, Pedro fue a pescar con otros amigos. Fueron a pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Después llegó Jesús, en la voluntad de Dios Jesús le dice: echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y dice que ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Y a veces nos quedamos en esta parte, y lo único que queremos de Dios es que nos dé abundantemente para gastar en nuestros deleites. Pero no, Dios lo hizo como una señal para que entendieran que Él es Dios. Miren lo que pasó después. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando vio que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca, arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153,
y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entienda que la resurrección de Cristo es un hecho histórico, comprobado por medio de psicólogos, comprobado por medio de estudios minuciosos de los diálogos que podemos ver en los evangelios. Necesitamos creer en Él, en su resurrección, y tener fe en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Ponga atención a la palabra que Dios quiere hablarle. Dios le ama. Fíjese que aun cuando recogieron una cantidad de peces, la red no se rompía. Porque hay veces que puede venir un momento de gran abundancia, pero de alguna forma se escapa de nuestras manos, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por algún problema, que esa gran abundancia se escapa de nuestras manos. Pero cuando es Dios quien nos da, eso lo podemos retener. Dice que aún la red no se rompía, aunque estaba llena de peces. Dice también la Escritura que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de resucitar. El mensaje es claro, el mensaje es: crea en Cristo, entréguese a Él, porque Él es todo. Dios le ama, Dios quiere ser parte de su vida, pero Dios no le puede obligar. Dios es un caballero. Si usted no le da el permiso para entrar, Él no va a entrar. Eso es lo que está pasando. Pero si usted le da el permiso en su vida, Dios va a obrar, porque Él quiere manifestarse por medio de ti. Dios creó a todas las personas con un gran propósito y con talentos. Todas las personas tienen talentos, tienen habilidades dadas por Dios. No importa donde usted haya nacido, usted tiene talentos y habilidades dadas por Dios. En la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5, a uno 2 y a uno 1. Cada uno conforme a su capacidad. Hay personas que estudian mucho, por ejemplo, para ser abogados, para ser maestros. Pero tal vez hay personas que no estudiaron mucho, pero saben cambiar una pared, chirró, saben cambiar un techo. Eso no lo puede hacer el abogado. A lo mejor el que cambia techo no puede enseñar en una escuela, pero el que enseña en la escuela no puede cambiar un piso, poner losa nueva. Dios nos ha dado talentos a todos, pero los talentos están hechos para ser prosperados en Dios. Necesitamos entender esto. Cuando entendemos esto, entregamos nuestra vida a Cristo, Dios va a cuidar de nosotros, no solo de nosotros, de nuestra familia. Hay tanto divorcio en este tiempo, personas que se casan haciendo un pacto, prometiendo que hasta que la muerte los separe, pero 1, 2, 5, 10 años después se están separando, y eso no le agrada a Dios. Por eso es importante que toda nuestra vida esté en manos de Dios, porque Él es quien nos sustenta. Él es quien puede sustentar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, todo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos
a poner otra alabanza y después vamos a continuar predicando en el Evangelio de Juan capítulo 21, donde Jesús habla con Pedro. Hay varias conversaciones que se dan aquí en esta última parte del capítulo 21. Ponga atención, escuche esta alabanza, que el Señor le bendiga. Con Pedro, recordemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro tuvo una gran revelación de Dios cuando Jesús dijo: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Fue Pedro el que dio el paso al frente y que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aún así, Pedro niega a Jesús 3 veces. Y ahora se da una conversación, dice, versículo 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dijo esto, añadió: sígueme. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Muchas personas dicen, he escuchado estudios de gente que sabe de Biblia y sabe de psicología. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro por qué lo negó 3 veces. Jesús quería restaurar a Pedro. Pedro se sentía muy mal. Cuando Jesús le dice a las mujeres: dile a mis discípulos que vayan a verme, le dice: dile a mis discípulos y a Pedro. Porque a lo mejor Pedro ya ni siquiera se consideraba discípulo. Pero Dios en su gran misericordia conoce nuestras debilidades y nuestros errores. Dios no espera que tú seas perfecto. Dios quiere que tú seas obediente a su palabra, que tú seas temeroso de Él, que tú lo pongas a Él en primer lugar. Fíjense que Pedro, cuando hicieron la pesca esta tan grande, cuando le dijeron: es el Señor, Pedro se tiró al agua y fue a buscar a Jesús. Él no se quedó ahí: no, 153 peces grandes, entonces tenemos que guardarlo, que no se nos escapen. No, él se tiró al agua a buscar a Jesús. Y Dios conoce los corazones. Por eso necesitamos sinceramente buscar a Dios. No haga el show o no haga la actuación para que lo vea su vecino o su familia, sino busque a Dios de corazón. Seguimos leyendo. Volviéndose, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas
y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hemos terminado el Evangelio de Juan, 21 capítulos, 21 sábados predicando a Jesucristo por medio del Evangelio de Juan. Hemos grabado el video, lo hemos puesto en YouTube porque no crea, hay otras personas en otros países del mundo que están escuchando la palabra de Dios. La palabra edifica, la palabra nos llena, la palabra nos limpia. La palabra del Señor hace sabio al sencillo, pero tienes que tomar la decisión de amar la palabra de Dios, leerla, escudriñarla. Hay gente que me dice, es que yo no puedo leer. No importa, pero seguramente tiene un teléfono y en el teléfono la puede escuchar. Está la Biblia en audio. Puede escucharla todos los días, porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Deje de perder tanto tiempo en el celular, viendo tantos videos cómicos, las mejores jugadas de aquí, las mejores jugadas de allá, que el deportista tal. Busquemos a Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó un precio de sangre para que seamos salvos solamente por medio de Él. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo murió y resucitó, y fuera de Él no hay salvación. Algún día todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo, pero Dios conoce los corazones. Nuestras vidas están grabadas. Todas las obras que hemos hecho están apuntadas en el libro de la vida. Ahí están los que han recibido a Cristo como Salvador. También las obras que hemos hecho y la intención del corazón está ahí grabado. Vamos a hacer una oración si usted quiere recibir a Cristo o reconciliarse con Cristo. Repita conmigo esta oración. Voy a orar antes de hacer esta oración. Permítame orar para que los ambientes se alineen al propósito de Dios, porque hay poder en la oración. Aunque no lo veamos, hay poder. Padre, te ruego en esta mañana que tú bendigas a cada persona, Dios, que tú abras los ojos de los ciegos, que tú abras los oídos de los sordos, que tu palabra haya cabida en nosotros, Señor. Padre, enviamos esta palabra de salvación a cada corazón que está aquí, en este lugar, y aún los que nos escuchan a través de internet. En el nombre de Jesús de Nazaret, convierte, Padre, cambia, transforma la vida, Señor. Traslada de las tinieblas a tu luz, a la luz de Cristo, porque tu palabra dice que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad solo está en Jesucristo. No importa que usted se crea que usted puede hacer lo que quiera. Si usted practica el pecado, esclavo es del pecado. Y esto lo vamos a estar compartiendo a partir de la otra semana. Vamos a empezar con el libro de Romanos, un libro muy profundo, donde se explica mucha doctrina, un libro glorioso que Dios nos ha dejado para que seamos edificados en él. Padre, te ruego que guardes a los hombres aquí presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Provee, Señor, provee para nuestro alimento,
Provee, Señor, para que tengamos un techo. Y te ruego, Señor, que podamos entregar nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere recibir a Cristo, voy a hacer una oración para que usted la repita. Reconcíliese con Cristo y busque una iglesia, porque tenemos que crecer en Cristo. Hay gente que yo hablo y me dice que yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito ir a una iglesia para conocer a Dios, y eso está apartado de lo que dice la Escritura. La Escritura dice que debemos congregarnos. Tenemos que leer esta palabra y orar al Padre en el nombre de Jesús. Si usted quiere recibir a Cristo, repita conmigo: Dios Todopoderoso, yo reconozco que he pecado y que necesito tu perdón. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento y recibo el sacrificio de Jesucristo en la cruz por mí. Padre, guíame en tu propósito. Guíame en tu verdad. Todo lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te entrego mi vida. Recibo a Cristo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Ayúdame a permanecer firme hasta que tú vengas, Señor, o hasta que vaya a tu presencia. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Escritura dice que sus pecados han sido borrados. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Te ruego por cada hombre aquí presente. Tú conoces los corazones. Tú conoces nuestros pensamientos, aún de lejos. Tú conoces la intención. Padre, te ruego que si hay alguien que ha tomado esta decisión, que tú lo guardes, que tú lo bendigas, que le des sabiduría para perseverar, para permanecer en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque vienen tiempos donde la maldad va a aumentar. Y dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También dice la palabra que si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Imagínense los juicios que vienen. Y la única forma de perseverar es por medio de la Escritura. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Si quiere oración, venga, con mucho gusto oramos por usted. Si necesita la dirección de una iglesia, venga, se la podemos dar y hasta lo podemos venir a buscar. Pero tienes que tomar la decisión en tu corazón. Dios te ama. Dios entregó a su Hijo por ti. Solamente por medio de Cristo somos salvos de la ira venidera. Pero lastimosamente el mundo entero está bajo el maligno. Y por medio de religiones, filosofías, entretenimiento y muchas otras artimañas, el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Por eso usted tiene que creer, porque si usted es incrédulo, de nada le sirve, tiene cegado el entendimiento. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Vamos a poner una alabanza, escuche, si quiere oración, venga. Dios le bendiga.